se diga más. Podcast. Hola, bienvenidos a este su nuevo episodio de No se diga más. Creo que es el episodio número 14, si no me equivoco. ¿Ya Y hoy vamos a 14? tener una... Es que ya van 14. ¡Oh, Hoy vamos por a tener una Dios! dinámica un poco diferente. Pero antes que nada, eh, les saludo a Lalo y conmigo está... La diosa, La... la siempre inmortal, el sol naciente, o sea, yo, la que brilla más que todo. O sea, yo, Katy. Hello, Lalo. Hello, Katy. Como se darán cuenta, hoy no se encuentra nuestra amiga Yajaira. Tiene unos inconvenientes, pero la vamos a tener en el próximo episodio. ¡Ay! Sí, está ocupadita hoy y no pudo grabar con nosotros. Entonces, en el episodio 15 pues regresa. Em, Hoy el episodio es algo, digamos, como diferente. Nuestro tema de hoy van a ser desapariciones misteriosas. Wow. Uh. Sí, hoy vamos a tener unos casos de desapariciones que tal vez tenga que ver algunos, no sé, cosas paranormales o algún portal dimensional o quién sabe, O la eh, tierra hueca, ¿no? La dichosa o tierra hueca. incluso la Tierra Hueca. Bueno, voy a iniciar con uno cortito. Mándale, va. Esta es una desaparición. Se llama el caso de Brandon Swanson. Este chavillo creo tenía como unos 18, 19 años cuando desapareció. Él desapareció en el 2008. Él era un estudiante de un condado de Minnesota. Y pues el día de su graduación hicieron una fiestecilla, anduvo tomando unas copillas y todo, y toma su coche para irse ya a su casa, y pues aparentemente tiene un pequeño accidente, se va en una zanja. Él, aproximadamente como a las 2 de la mañana, le habla por teléfono, por celular a sus papás, para decirle, oye, oigan, pueden venir a buscarme, estoy en una zanja atorado, no estoy herido, estoy bien, todo el rollo. Y pues Annette y Brian Swanson, que son sus padres, pues van por él. Todo el misterio empieza cuando los papás llegan al punto donde les dijo que tuvo el accidente. No le encuentran al muchacho, no encuentran ni el carro ni al chavo. Le marcan por teléfono, les contesta el hijo, les empieza a decir, no, pues estoy aquí. Y los papás, pues estamos dando vueltas y no te vemos. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Para no hacerte de larga, el chavo se medio enoja y les dice, ¿saben qué? Voy a caminar a una parada que estaba como unos cuantos kilómetros, o menos de 5 kilómetros más o menos, y pues decide irse a pie, pero todo el tiempo va hablando con los papás. Llegan Ok. a formar una llamada como de 47 minutos aproximadamente. Los papás pues agarran rumbo hacia donde quedaron de verse. Este chavo les dice, oigan, voy a cortar camino por unos atajos que hay aquí entre granjas y todo eso. Pero de repente, mientras iba caminando, él se escucha que Brandon dice, oh mierda, y se corta la llamada. Entonces, pues, los papás, ¿qué pedo, no? O sea, vuelven a marcar y ya directo mandaba, o sea, sonaba el teléfono y mandaba a buzón de voz. Van a la policía, reportan este rollo, no le toman mucha importancia porque pues era la noche de graduación, eran las 3 de la mañana, el chavo pues anduvo de fiesta, pues dicen, no, pues a lo mejor pues, anda dormido por algún lado, o sea, no le toman mucha importancia. El PEX empieza como unas 5 o 6 horas después, cuando checan que por el satélite el teléfono de Brian no estaba donde dijo, estaba, digamos, esto fue entre dos pueblos y la distancia eran como media hora entre pueblo y pueblo. Pues el teléfono de este güey estaba al norte del pueblo de donde salió, o sea, a la dirección contraria, y estaba con unos 10 kilómetros de haber salido del primer pueblo.
y pues simplemente no coincidía con información que le dio a sus papás y estuvieron buscando tanto los policías como perros de estos sabuesos, buscando rastros y todo y no encontraron ni cerca, encontraron el carro, pero cerca del carro no encontraron rastros como de violencia ni, es más, el carro no estaba ni dañado, o sea, no parecía que se había ido en una zanja como había mencionado este chavo, o sea, completamente nada que ver lo que había pasado. Y pues estás hablando que estuvieron 47 minutos hablando con él, entonces en Ajá. esos 47 minutos, quién sabe qué tanto se alejó y qué tan desorientado estaba. Los policías hasta la fecha de hoy prácticamente dicen que se sumó, o sea, no quedó ni un rastro, nada. Incluso los perros llega un momento en el que perciben un rastro de Brian cerca de un río, el cual no estaba muy hondo y tenía mucha corriente. Y después de cruzar ese río, pierden el rastro de este chavo, los perros. Entonces, estamos en 2020 y aún todavía no aparece. ¿Y no se habrá ido al Y río de pura casualidad? mm, no, el río no está ni hondo. O sea, digamos que si ha ido en el río estaría el cuerpo visible. No es tan profundo. O sea, ¿Sabes? podías cruzarlo caminando. ¿Sabes qué es lo extraño? Que tú dices que le habló a sus papás y entonces tuvieron una llamada de 47 minutos. Entonces es como para que ya los hubiera encontrado o para que ya se hubieran encontrado, ¿no? O sea, se supone que De hecho sí, porque la distancia entre ambos pueblos era aproximadamente media hora en coche. Entonces ponle que caminando te echaras una hora y el chavo no tenía mucho rato que había salido del pueblo, o sea, no tenía recorrido ni la mitad bueno, según él, no tenía recorrido ni la mitad del camino. Los papás, pues obviamente hasta la fecha siguen buscando, no han habido ni una evidencia, señal o algo de este güey hasta la fecha. ¿qué habrá sido? ¿Abducción? ¿La ¿Quién sabe? apertura de algún portal por ahí? Las teorías es de que a lo mejor dicen, bueno, eh, pues donde él estaba, pues obviamente era de noche, o sea, estaba oscuro. Que a lo mejor donde anduvo cortando camino, haya pasado por algún lado donde había, no sé, a lo mejor drogadictos o traficantes o algo, de algún vendedor o algo, y pues lo hayan matado o secuestrado nada más por estar en el lugar equivocado. O a lo mejor vio Pero, algo que no debería de haber visto y rápidamente se lo llevaron. pues sí, pues sí, Porque pero pues la última frase queda sí dijo, ¿no? la incógnita de por qué no hay ninguna, pues ningún rastro de violencia o algo. Bueno, Ese es el, ahora lo interesante es, bueno, a lo mejor vio algo que no debía de haber visto y por eso fue la última frase, la que dijo así de, ¿qué? ¿Cuál fue? pues el papá comenta que cuando escuchó que dijo, oh mierda, es como, dice que lo sintió como cuando haces la expresión, digamos que vas caminando, te resbalas y pues dices maldices en ese momento. Así lo sintió el papá, entonces dice, bueno, a lo mejor se cayó, se resbaló o algo, pero ¿qué tan lejos pudo haber estado del vehículo? Y luego, Ese es ¿qué el, tan desorientado? Porque si dices que, bueno, obviamente no, fue la grabación. No creo que el muchacho hubiera estado tan tomado como para no saber dónde dicen, está. sus amigos dicen que tomó un par de cervezas y una copa de whisky, no, y dicen que no está, o sea, no se veía ni que hubiese tomado. Y en la llamada de teléfono, los papás no lo sintieron que digas, este güey está pedo, o está desorientado, o se golpeó la cabeza y está perdido, ¿no? O sea, estuvieron hablando 47 minutos, o sea, ya es como para que te hubieses dado cuenta si estaba en estado inconveniente. O sea, prácticamente estás hablando que estaba consciente y concordaba bien todas sus ideas porque estaban platicando. Oh, pues sí es extraño. Y esa fue, Obviamente apareció su carro, ¿no? Pero no donde dijo, sí, al lado contrario de donde había dicho, en dirección contraria. en dirección. Es más, parecía como que se estaba alejando del pueblo, no yendo hacia su casa. Oh, ¿y el teléfono no apareció? ¿O se apareció? Fíjate que no dicen nada sobre el teléfono.
Mm, En varias páginas donde lo estuve viendo no mencionan que hayan encontrado el teléfono, solamente el carro. ¿Qué habrá pasado? Sí, sí, ¿Qué habrá sucedido? Cuéntenos. quién sabe. Sí. ¿Sabías que aquí en México tenemos un lugarcito que se llama el Triángulo de las Bermudas? Y no es el triángulo que normalmente conocemos. El triángulo, sí, ¿Sí? exacto. ¿Dónde? El Triángulo de las Bermudas en el metro mexicano. ¿Cómo ves? A ver, cuéntame. Sí, dicen que de lo que va a la fecha, los últimos 4 años, han desaparecido 153 personas. Qué chingado. Exactamente. O sea, ¿sabes lo que son 153 personas? Y esto es bien interesante porque a pesar de que en el metro de la Ciudad de México hay 3.417 cámaras de la red del cómputo del gobierno de la ciudad dentro de las instalaciones del subterráneo, no se ha podido determinar qué es lo que ha ocurrido. Muchas de las cámaras captan a las personas desaparecidas que entran a los vagones, pero jamás se les ve descender. Órale. Exactamente, entonces, haz de Y, cuenta que solamente como un 15% sí lo han logrado ubicar, pero los otros ya van 4 años y siguen en este proceso de desaparecidos. o sea, pero ¿lograron reaparecer algunos? Algunos, solamente un 15% de la gente desaparecida. ¿Y qué es lo que dicen o cuánto tiempo estuvieron desaparecidos? Pues algunos ya llevan 4 años. Ajá, pero los que aparecieron. Los que aparecieron, pues, bueno, aquí te dan una teoría que dice que desgraciadamente las cámaras no cubren todas las estaciones como para que puedan hacer un seguimiento. Eso lo dijo un portavoz. El problema que enfrentan es que a pesar de tener del conocimiento de varios casos, no se inician las investigaciones. O sea, lo dejan ahí. Ujú. O sea, haz de cuenta, 150 personas suben en un periodo y de esas no las vuelves a ver en los distintos vagones. No sé, obviamente no, es todo un ritual subirse al metro, ya sabes, desde los toquecitos de nalgas que te dan por ahí, los arrimones de camarón, los que venden los dulcecitos, los que cantan como... Pero están reportados como Sí, desaparecidos por sus sí, en su familiares. mayoría están reportadas como desaparecidos. Ajá, Órale. entonces sí está un poquito que tú dices, así que te invito a la próxima vez que vayas al DF, súbete al metro. Bueno, pues yo te traigo otro caso. Algunos lo titulan como el hombre que nunca existió. Este caso se llama el caso de Taman Shud, una playa de Australia. El público encuentra un cadáver, o sea, una persona ya muerta. Esta persona está recostada en, en la arena. El güey es encontrado ahí muerto, pero está vestido con un traje creo con color como café, el 1 de diciembre de 1948. No traía ninguna identificación en el cuerpo. Todos las etiquetas de su ropa estaban arrancadas de la ropa. Y en él solamente había un boleto de tren, un ticket de tren, un peine, un par de cigarros y muy escondido entre sus ropas, entre las bolsas, había un pedazo de papel, parecía como un pedacito que le arrancaste a un libro. Y tenía escritas las palabras, el par de palabras Taman Shut, que significa el fin, o este es el fin. Este, las palabras estaban escritas en persa. El hombre, te digo, vestía traje y lo raro es que no portaba sombrero, que para esa época era algo muy común, cargar tu sombrerito y tu traje. Otra cosa que notaron es que sus zapatos estaban perfectamente bien boleados, limpiecitos, ni una mancha o, o rastros de arena, por lo que entienden y concluyen que no murió ahí, sino alguien lo fue a llevar. Oh, El papel arrancado, ese papelito, pertenece a un libro de poesías. O sea,
llegaron a la conclusión que es de un libro llamado Rubaiyat, de un autor llamado Omar Yaman. El libro vamos a dejarlo ahí tantito. Ahorita Está continuamos con bien. el libro. El otro misterio que tuvieron es que cuando le hicieron la autopsia, el patólogo que la hizo no encontró rastros de nada, ni de veneno. Sí, sí, algunos órganos como el estómago y el cerebro estaban como comprimidos, que esa es o es algo que sucede cuando el cuerpo o sea, cuando te mueres por un envenenamiento, pero en la sangre no había presencia de ningún veneno Oh, o de algún químico o algo raro. Con las fotografías y con las huellas digitales empezaron a compartir entre todas las comisarías a ver si de alguna manera estaba reportado como extraviado o apareciendo en alguna base de datos. Obviamente, pues el cuerpo para esas épocas no podían mantenerlo mucho tiempo, pues ahora sí que para consulta, o sea, como a la semana lo tuvieron que enterrar. Pero estuvo pasando el tiempo y aproximadamente un mes después, no sé si recuerdas que encontraron un ticket de tren ujú. en su ropa. Y 2 cigarros. Con ese ticket, ajá, con ese ticket llegaron a la estación de trenes de Adelaide, en Australia. Y ahí, entre los lockers, bueno, en esos lugares se acostumbran a haber unos lockers que tú rentas y puedes Igualito aquí en guardar México. cosas. Encon- Ándale, este, y encontraron una maleta con varios objetos. El más peculiar fue un rollo de hilo rojo, digo naranja, que es exactamente el hilo que en las ropas de este señor, en las bolsas de sus pantalones, estaban cosidas con un hilo naranja. Ese hilo no es hilo fabricado, de hecho ni se vende en Australia. Esa es otra cosa que les despertó algunos, algunas inquietudes a los policías. Y pues había ropa interior, artículos de afeitar, una pijama, objetos personales, etcétera, ¿no? De hecho, también en la maleta habían etiquetas de ropa y pues prácticamente coincidían con las etiquetas arrancadas de la ropa de este señor. Habían unas iniciales y un apellido entre las etiquetas, pero estuvieron buscando e investigando con ese apellido y no encontraron nada que tuviera que ver con este señor desconocido, ¿no? Pasa el tiempo y a la estación de policías llega un señor. Este señor asegura haber encontrado en el asiento trasero de su coche un ejemplar o una copia de un libro viejo que no es de él. Y la encontró, y después de que vio en las noticias el caso del güey que apareció muerto, se dio cuenta que semanas antes él había encontrado ese libro. El libro coincidía exactamente con el pedazo de papel que estaba en el pantalón de este señor. El mismo libro tenía tenía como dos líneas escritas como en clave, como si fuera un código de letras. Buscaron matemáticos, especialistas en códigos del ejército y todo, y llegaron a la conclusión de que no tenían suficientes caracteres para descifrar el código. O sea, era imposible con tan poca información poder saber qué significaba. Pero lo que sí encontraron fue un número de teléfono anotado en el libro. Mm. Él les llevó con una enfermera de ahí de la misma ciudad, a la cual obviamente interrogaron, ¿no? Y su versión es que ella conocía ese libro. Dice que ese libro ella lo regaló en 1945, o sea, 3 años antes, y se lo regaló a una persona llamada Alfred Boxall, que es un teniente. Obviamente buscaron el nombre, lo buscaron y todo, y resulta que no es la misma persona, no es la persona que está en la playa. Le muestran la foto a esta señora y ella inmediatamente reacciona su cara de como cuando ves a alguien que conoces Ujú. y ella simplemente dice no,
no lo conozco, no sé quién es, no me importa, váyanse a la shish, no sé quién es. Y entonces así como que, güey, ¿qué O pedo? sea, lo No la conoces, podían pero no lo obligar. quieres decir, ¿no? O sea, a legua se vio que lo conocía, pero lo negó y hasta la fecha lo sigue negando que lo haya conocido. Hasta el día de hoy no se ha encontrado, nadie ha reclamado a esa persona, nadie ha dicho, hey, yo lo conozco, es esta persona. Esta enfermera tuvo un hijo, murió y todo el pedo, pero nunca dijo si lo conocía o no, en realidad. Eh, años después, contactaron al teniente. Él dijo que sí, tuvo un pequeño amorío ahí con esa enfermera durante esas épocas, pero que tampoco conocía a esa persona. Las teorías es de que a lo mejor este individuo encontrado pues haya sido un viajero del tiempo y que de alguna forma, o incluso un viajero interdimensional, que de alguna manera él obtuvo el libro y por eso apareció en ese carro y luego apareció muerto. Otras teorías son de que él haya sido un espía australiano y pues lo hayan liquidado y que a lo mejor en realidad él es Alfred Boxall y alguien tomó su identidad y es al güey que entrevistaron y que solamente la enfermera supo que en realidad el verdadero Alfred fue el que estaba muerto, no el que está, al que conocieron y al que entrevistaron y al que todo el pedo. Esa es la teoría más fuerte que hay. Pero entonces, ¿por qué La no dijo más, nada? O sea, a lo mejor también estaba comprometido a la vida de la enfermera, probablemente. pues ella no dijo nada porque pues, o sea, no se sabe qué es lo que sabe ella o lo que supo ella, porque, digamos, reaccionó, pero no dijo sí. Ahora, ella tuvo un hijo, al siguiente año de que encontraron a este güey muerto. Hay algunos periodistas que quieren solicitar un permiso a la corte para hacerle una prueba de ADN, porque ellos, según ven muy parecidos, ven muchos rasgos similares al cuerpo encontrado. Mm, Entonces, la otra teoría es que a lo mejor este amorío que tuvieron, ella quedó embarazada y ella lo haya matado porque la embarazó y a lo mejor no se iba a quedar con ella y lo mató. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo le hizo para matarlo sin dejar un solo rastro de... O sea, no hay marcas de armas, ni de que lo hayan ahogado, ni nada. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué tan chingona tuvo que haber sido como para eh, matarlo? Ahora, si fuera un espía, a lo mejor dirías, bueno, pues los espías a lo mejor tienen armas o venenos que pueden ser este, burlar a todo estudio. Y es donde encaja un poco más la teoría porque pues es más fácil que un espía mate a alguien sin que sepan cómo lo mataron. Prácticamente esa persona no existe, o sea, no existió, por eso se llama así, le dicen así al caso, porque pues nadie lo conoce. qué interesante. Ok, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Oye, Lalo, pues qué interesante. Oye, pues hablando de extraños códigos, así como el que encontraron en el libro de Ujú, este señor desaparecido, el John Doe, lo vamos a poner nosotros. ujú, También hay un caso muy extraño y esto sucedió en Brasil. No sé si te oh, has enterado. El extraño mm, caso del chico desaparecido en Brasil que dejó 14 tomos escritos en un lenguaje desconocido. ah, neta, Ah, sí, sí. Y también dicen que puso una imagen del filósofo Giordano Bruno y 14 libros de símbolos extraños que ocupaban el lugar de los muebles del muchacho. Y pues bueno, órale, esto se remonta a que después de 24 días de vacaciones, el padre de Bruno Borges, que se llama Ato Borges, abrió la puerta del dormitorio de su hijo y no encontró ni la cama, ni los muebles, ni a su propio hijo. En vez de eso,
encontró una estatua de más de 2 metros del filósofo Giordano Bruno, que era un filósofo en la era de la Inquisición. Y todas las paredes y el techo estaban escritos con símbolos ilegibles sobre un largo escritorio. Y también habían 14 libros perfectamente colocados con criptografías hechas a mano por el propio Bruno. Pero eso no es todo. A partir del día 27 de marzo, la desaparición de Bruno Borges, que era un estudiante de psicología de 24 años, o sea, ni tan siquiera era que digas, pues es un muchacho de la calle o qué sé yo, no, era un estudiante de psicología, era un psicólogo, un licenciado en psicología. Dice, mantiene en vilo a todo el país. Más allá del paradero del joven, todo se pregunta qué significan los extraños símbolos. Qué raro, ¿verdad? Así somos nosotros los mexicanos. Igual los brasileños, en lugar de decir dónde está, o sea, ¿qué Les, dicen los libros? les valió madre dónde está Borges, pero quieren saber qué puedo conocer. Exactamente, así de que, no, pues ya va a regresar, pero ¿qué dicen los libros? Dice, todos se preguntaban qué significaban esos extraños símbolos que he escrito y qué ha querido decir con su desaparición. Dicen que durante la ausencia de sus padres, sus hermanos le preguntaron insistentemente qué hacía encerrado en la habitación, de qué se trataba ese famoso proyecto que cambiaría el mundo, que lo mantenía en casa todo el día. ¿Cómo ves? Pero no se trata de un niño, o sea, como ya dijimos, es un adulto de 24 años y obviamente debían de respetar su privacidad. No podían tirar la puerta abajo, dice su hermana, que quedó más tranquila porque Bruno le dijo que se lo contaría en 2 semanas. Lo que pasó después de esas 2 semanas es que Bruno desapareció de su casa. Sí, desapareció de su casa de Río Branco en la región amazónica. Y lo que dejó en su cuarto inquieta a todo Brasil. La familia parece haber dicho que el propio Bruno dejó y que se descifraría con los caracteres, pero hay que ir traduciendo de manera extensa la obra literaria, pues son 14 tomos. Los internautas ya se han puesto manos a la obra para saber lo que dicen las paredes de la habitación, fundando la página, aquí dice en la página, descifreolibro.com o descifrelibro, porque yo tomé clases de portugués, Es portugués. porque me los doy fuertes. Y entre lo que ya se entiende de sus libros, miles de frases e ideas como la teoría de absorción del conocimiento o el sentido de la vida, pero ni rastro del paradero del autor. Ahora, otra cosa, la estatua, ¿qué significa la estatua de 2 metros en un dormitorio? Imagínate. O sea, la estatua dejó la estatua junto con todos Los los 14 códigos y libros. los libros. Bueno, una estatua pesada de 2 metros preside ahora lo que fuera el dormitorio de Bruno. Está hecha de arena, cemento y madera. Y como habíamos mencionado en el principio de la historia, representa a Giordano Bruno, un filósofo italiano que fue condenado a la hoguera por la Santa Inquisición en el año 1600. Los medios de la región de Acre han localizado al escultor que se llama Jorge Rivaplasta. No, No la Rivaplata. hizo, no, no la hizo, no la hizo Bruno. no la hizo Bruno, la hizo Jorge Rivas Plata, que estuvo acabando su obra en la propia habitación del joven 3 días antes de su desaparición. Afirma que le hizo una pequeña rebaja al joven, pero que la estatua costó 20,000 reales. O sea que estamos hablando como de unos 6,000 euros. Su puta madre. Así, bajita la mano. O sea, con rebaja, ¿eh? Si hubiéramos ido aquí en México, le hubiéramos dicho, ¿y cuánto es lo menos? Órale, De rebájale. cuates, de cuates. Ándale, aquí, rebájale un poquito más, ¿no? Órale. Ante la sorpresa de la procedencia de semejante suma, aparece otro personaje en la historia que se llama Eduardo Veloso, un primo oculista que a ciegas entregó ese dinero al joven para que interviniera en el proyecto que cambiaría el mundo, pero del que no podía dar más detalles. ¿Cómo son las cosas, no? Poco a poco van apareciendo más gente, y se supone que Bruno no salía de su habitación. Y bueno,
Giordano Veloso, entre otras ideas, defendía lo infinito del universo y la posibilidad, escucha, de vida extraterrestre y el alma de todas las cosas. Y fue perseguido, como ya dijimos, el de la estatua que se llama Giordano, por la Inquisición que se le condenó a muerte en el año 1600. Superando los límites del enigma, el escultor de la estatua ha hecho estas declaraciones. La mayoría no entiende nada, pero yo conozco a Bruno hace mucho tiempo. Es perfectamente creíble que Giordano Bruno se reencarnó en él. Órale. Y estamos hablando de temas como de reencarnación. Y todavía dijo, no puedo contar más, lo único que puedo decir es que terminó los libros que él, Giordano Bruno, dejó inconclusos. Sus Ok. padres, desesperados, sin ninguna noticia de la policía que lleva la investigación en secreto, le piden a su hijo a través de los medios, las redes sociales, que vuelva, que no lo tratarán como un loco, pero que debe regresar para explicarles lo que significa todo lo que se ha montado en su cuarto y obviamente pues todo lo que ha sucedido, bueno, porque tienen como en espera a todo Brasil de qué significan los libros, por qué la estatua exactamente tiene que estar ahí en su habitación. Se supone que no salía, entonces, ¿qué pudo haber sido, no? O sea, Pero y todo este tiempo, no aparece, no hay señales de él, ni de su oh, ropa, o sea, ni tan siquiera dicen que no se llevó ni ropa, simplemente como que desapareció. está dentro de la estatua. A lo mejor, fíjate, o la estatua es un portal. Nosotros investigando, ¿no? O la estatua es que, La estatua es un portal. pues a lo mejor no sea portal, sino sea un transportador como los de Harry Potter. ¿Te acuerdas del cáliz de fuego? Sí es cierto. En esa, cuando tocan el cáliz, lo transporta a otro lado. A lo mejor sea. Oh, Sí, bueno, continúa. qué, qué Giordano, digo, qué Bruno, ¿no? Pero sí está bastante interesante eso. Entonces, imagínate, desapareció, o a lo mejor no puede volver, pero pues entonces los tomos, y fíjate, tú checas el video, son tomos gruesos, o sea, realmente O sea, o sea que a la fecha de hoy, 2020, Bruno todavía no aparece Bruno está desaparecido todavía. y siguen sin poder descifrar todos los libros de este güey y lo que está en las paredes y la estatua sigue ahí en el cuarto. Ujú. Y fíjate que son tomos gruesos, hace cuenta que son como megabiblias los tomos, Ujú. escritos a mano. Así Órale, es. Así que ese Brunito, pues si aparece, es un cabrón. bueno, pues que nos cuente. Si fue otro universo paralelo por ahí, pues que nos diga qué onda. Y el primo oculista no sabe nada. El primo no quiere decir nada porque dijo que eso es como de manera confidencial, que no podía dar más detalles. Ah, pero sí sabe entonces el hijo de la bola. Tampoco, o sea, él también se enteró que desapareció, pero hasta ahí. Entonces, a él le Pero preguntaron nada más del dinero. órale, pues sí está macabro el asunto. Exactamente. Y también te ponen ahí como un cuadro a Bruno y atrás se ve como un alien de esto de los grises, Ujú. como si fueran así como, ya sabes, esos tipos encapuchados. La policía considera todas las versiones de la desaparición del joven, pero el caso fue, bueno, como te había dicho, considerado como confidencial. Su familia sostiene que Bruno, que incluso quería patentar su trabajo y podría haber decidido desaparecer para dedicarse a sus teorías filosóficas. Pero en este caso es, ¿cómo puedes desaparecer, no? Se supone que hay cámaras de seguridad o si sales a otro país, obviamente tienes que pasar por algún lado. O sea, ya ahorita todo el circuito cerrado te ve, excepto en el Triángulo de las Bermudas del metro de la Ciudad de México. ¿Qué otra historia tienes, Lalo? Pues bueno,
Mi siguiente historia Uh, es unas desapariciones y se llama Los Enigmas del Monte Glastonbury. me suena, me suena. Bueno, Creo que fue donde en, vacacioné el año pasado. Ah, no, sí, me imagino. En el periodo de noviembre del 45 a diciembre de 1950, desaparecieron un total de 7 personas en la región del monte de Glastonbury, cerca del condado de Bennington, en Vermont, en Estados Unidos. Antes de 1945, se sabe que en esa zona, digamos que se sentían olores muy, muy raros, olores putrefactos. También se veían luces en esa zona de bosque, ruidos y todo eso. Entonces, muchas leyendas desde los 1800 salían de que habían monstruos, habían demonios, incluso que había ovnis en esa zona. en ese monte. Entonces, en ese bosque, Ay, en no, esa oye, región en ese monte. Entonces, en este periodo se desaparecieron 7 personas documentadas. Vamos, la primera persona, estamos hablando de Midi Rivers, que es la primera persona que desapareció en ese condado. Y era una guía de caza, tenía 75 años de edad, conocía la región como la palma de su mano. Tenía una experiencia increíble en cuestiones de conocer senderos, de buscar rastros. Su trabajo era guiar a la gente que iba a cazar a ese bosque. El 12 de noviembre del 45, Rivers condujo a 4 cazadores por aquella región. Luego, ya de regreso, iban de regreso al campamento, y poco antes de llegar al, a la entrada o al punto de partida de esa excursión de caza, Rivers como que empezó a adelantarse un poco a ellos. Los fue dejando un poco a poco, los fue dejando atrás. Y para cuando los cazadores llegaron al punto de reunión, resulta que Rivers nunca, y ella venía adelante. La Oh, extraña desaparición de Midi, pues dejó a todo el mundo, pues ahora sí que, con la atónito. incógnita, o sea, atónitos, cómo se puede haber perdido a alguien que era un experto en esas zonas, ¿no? De la extraña desaparición de Midi, no había pasado mucho tiempo, todavía estaba el recuerdo fresco de ese evento, y una muchacha muy guapa llamada Paula Weldon, una estudiante de 18 años de la Universidad de Bennington, emprendió una excursión el 1 de diciembre del 46, o sea, estamos hablando un año después. Eh, Mientras ella iba de camino, fue avistada por numerosas personas. Compañeros de escuela suyos la vieron que iba rumbo hacia ese camino. El encargado de una gasolinera la vio y habló con ella porque ella le preguntó sobre una dirección. Incluso trabajadores de ciertas fincas locales que están cerca de la región la vieron pasar. Y al momento que ella agarró el camino, al dar en la primer curva dentro, ya hacia adentro del sendero de este bosque, simplemente desapareció. O La sea, policía local, al dar la ajá, vuelta. sí, dobló en la curva, ya adentrándose al bosque, porque, o sea, hay que atravesar todo ese bosque para llegar a otro poblado. Eh, al doblar en la curva, simplemente desapareció. Te digo, detectives estatales y el FBI, y con un chingo de voluntarios, exploraron meticulosamente la zona, peinaron toda esa zona durante meses, pero nunca encontraron a Paula. Nada, ni un rastro de que alguien la haya agarrado, una chaqueta, un zapato, nada, ni siquiera una pinche basura de chicle, nada. La tercera desaparición en el monte tuvo lugar en el tercer aniversario de la desaparición de Paula. Estamos hablando de que el 1 de diciembre de 1949, otra vez 1 de diciembre, en la misma zona, James E. Tedford,
se desvaneció de una manera todavía aún más extraña que las otras dos víctimas. Tedford había estado visitando a unos parientes en Vermont y decidió regresar a su casa. Entonces, él sube a un autobús, encuentra un asiento en el autobús, se despide por la ventana de sus parientes, pero jamás sale del autobús. Simplemente se desvaneció dentro del autobús, En la misma este, zona. en la misma zona. Una investigación exhaustiva no reveló, o sea, reveló absolutamente nada, ni una sola pista sobre la extraña desaparición de Tedford. Varias personas le habían visto subir al autobús, pero nadie lo vio bajar del vehículo. Incluso, o sea, ni el chofer del autobús lo vio bajar. O sea, resulta imposible abandonar un autobús en una ruta a su próxima parada, ya sea voluntaria o involuntariamente, sin ser visto. O sea, es imposible. Un autobús en movimiento, que desaparezcas o te bajes del autobús es imposible. O sea, tendrías que ser, no sé, mago o no sé. Houdini, algo así. Pues sí, o sea, tendrías que ser algo así. Bueno, el 12 de octubre de 1950, Paul Jepson se queda en una camioneta. Joven se queda en la camioneta mientras su madre baja de la camioneta a hacer una compra y al momento de acomodarla en la caja de la camioneta se da cuenta que su hijo no está ya no está en la camioneta, desapareció. Igual que los casos anteriores, centenares de gente estuvieron peinando toda la zona y con agentes locales, estatales, agentes del FBI, incluso eh, eh, personal de bomberos y todos esos voluntarios estuvieron buscando y no encontraron nada. Y prácticamente usaron sabuesos adiestrados, perros adiestrados, que encontraron un rastro. Pero en el punto donde los perros pierden ese rastro es exactamente en el sitio donde Paula Weldon desaparece. En esa misma zona, en esa exacta zona, los perros llegan, pierden el rastro y solamente están dando vueltas confundidos, aullando los perritos y ya no pueden seguir. 2 semanas más tarde de ese incidente, otra experimentada mujer exploradora en bosques y una experta tiradora de pistola llamada Frieda Langer desaparece en el mismo bosque de Glastonbury. Junto con su primo Herbert Elsner, ellos se adentran al bosque. La señora Langer conocía muy bien la región y en lo que andaban caminando todo el rollo, ella se resbala, se cae un riachuelo y se ensucia, como a las 4:30 de la tarde. Acto seguido le dice a su primo, espérame aquí un segundo, voy a cambiarme a la tienda de campaña y regreso. Estaban cerca, no habían avanzado mucho. Entonces él se queda esperando. Su primo se queda esperando junto al riachuelo, pasa una hora y al final decide, ¿sabes qué? Pues voy a ir a buscar a esta vieja, o sea, pinche prima, o sea, ¿dónde se fue? ¿Se fue a chupar o qué pedo? El güey, pues obviamente sorprendido cuando llega al campamento, pues los demás compañeros del campamento dicen, aquí no ha llegado Freda, o sea, Freda no ha venido. Otra vez, grupo de voluntarios, agentes, policías, detectives empiezan a buscar y pues nadie se cree otra vez de que se haya perdido otra persona en ese lugar. Unos días después de que se da por finalizada la búsqueda, Frances Christman sale de su casa el fin de semana a visitar a una amiga que vivía como a media milla de distancia. Y durante aquel breve camino, en pleno invierno, también desaparece. O sea, todos en esa Este, vueltecita. es en esa misma zona, exactamente. Martha Janet Jones, así se llama esta tipa, desaparece el 6 de noviembre, ese mismo año. Pero su mamá no da conocimiento a las autoridades porque por un
momento pensó que su hija se había ido con su novio. Este, Durante esa desaparición de Marta, están todos buscando a la anterior Frances Christman, pero pues la señora no quiso decir nada porque dijo, no, pues no me van a creer, que también se ha desaparecido al mismo tiempo, ¿no? Marta fue la séptima víctima, la séptima en desaparecer. El 12 de mayo de 1951, 7 meses después de la desaparición, súbitamente aparece el cadáver de Frieda Lange, creo que es la quinta que desaparece, en una parte muy visible del bosque, o sea, no en donde realmente se había desaparecido, sino en otro lado. La encuentran y es un área que ya habían registrado, pues no solamente durante la desaparición de la misma Frieda, y revisaron esa parte varias veces, no una, sino ya con la sexta y séptima víctima, habían vuelto a revisar esa zona. Y misteriosamente en ese lugar aparece el cuerpo de Frieda, ya bastante descompuesto, ¿no? Porque supuestamente estuvo expuesto a los elementos naturales. Fue el único cuerpo que apareció, no apareció el cuerpo de ninguna otra. Lo más raro de todo es que todos los casos fueron en la misma temporada del año, o sea, yéndonos a invierno, y todos fueron en el mismo radio en el mismo radio de espacio en el que se desaparecieron. ¿Por qué no aparecieron los cuerpos de los demás? No sé. Oye, ¿no le hicieron Nadie sabe. autopsia al que encontraron? Nada. El estado de composición del cuerpo no te daba para decir si fue violada, si fue golpeada, si fue estrangulada, apuñalada o lo que sea, porque ya estaba muy descompuesto el cuerpo. O sea, pero ¿qué tan ¿Quién? descompuesto ha de haber sido? O sea, 2 años, un año, Pues estamos 6 meses. hablando, pues estamos hablando de que estuvo a la intemperie en el, ¿qué fue? En el año, ella desapareció, ¿qué te digo? Frieda desaparece como en el 50 o 51. Y meses después aparece el cuerpo, como unos 6 7 meses después. O sea, el cuerpo ya estaba descompuesto, más si estás en intemperie. Oye, ¿nunca pusieron unas cámaras? Ya ves que luego, por ejemplo, en los bosques, en la selva, luego ponen cámaras. Es 1950, ¿no? No, pero te digo, actualmente no se ha reportado alguna otra desaparición No, no hay reportados desaparecidos en esta temporada. en esta década o en la década Y pasada, con ¿no? la pandemia menos. Nadie te aparece por ahí. Si son aliens, Sí, deben sí, de sí. estar sentaditos esperando así de que, ¿a qué hora va a venir la humanidad? A ver, necesitamos otro. Y nada. Sí, ya sabes, ¿no? Las teorías es de que si es un hecho sobrenatural, una entidad cósmica, o una entidad interdimensional, o no sé, que haya un portal temporal hacia otra dimensión, que no todo el tiempo está abierto, sino que en ciertas condiciones, en ciertas personas se active o algo así. Este, pero sí es algo que ah, por mucho tiempo estuvo muy preocupados a mucha gente. Mm, ¿Cómo lo ves? no, pues sí, debe de ser. Ah, pues Lalo, y continuando con las desapariciones, así como la del monte, digo, la del, ¿qué? Bosque, ¿cómo se llama? Mon- Monte Glastonbury, Ándale, así se sabía que era llama. monte, algo de Montasal. Que es en tierra, también tenemos desapariciones en mar. No sé si has Ujú. escuchado del misterioso caso del Ellen Austin. No. Bueno, pues esto es obviamente, ¿no? No podemos decir que es actual, más que nada, es como una leyenda, pero pues no es tan leyenda porque dentro de el área marítima se menciona bastante. Ujú. Dice que el misterioso caso del Ellen Austin es un marinero puede recibir un gran impacto cuando divisa
en espectro en los mares. Por ejemplo, un barco abandonado sin nadie a bordo. Y frecuentemente estos barcos se descubren con todo a bordo, en perfecto orden, en perfecto estado, sin señales de violencia, con los salvavidas bien asegurados y sin haber sido usados ni haberlos intentado quitar siquiera. La cuestión que exige una respuesta y queda eternamente sin ella es, ¿qué fue de la tripulación? Y en la mente del marinero, obviamente, ¿no? El miedo a que pueda sucederle tal cosa a él y a sus compañeros. Y este es el famoso caso del bergantín Ellen Austin. El capitán Baker anotó en su bitácora el 15 de julio de 1881, dice, tropezamos con un barco abandonado sin la menor pista sobre su identidad, ni su puerto de matrícula o por qué fue abandonado. Es posible que por alguna razón ignorada su tripulación pasara a otro barco. Entonces, algo muy raro, ¿no? Imagínate, si el barco está en perfectas condiciones, ¿por qué pasar a otro? Bueno, probablemente aquí pensaron que eran Pero como los piratas. Ajá. Era la tarde de aquel día cuando el Ellen Austin divisó una goleta de 2 mástiles a toda vela. Por la parte de estribor, el viento estaba en la calma y el barco no hacía grandes progresos. Lo que intrigó, no obstante, fue que el capitán, el hecho de que la misteriosa goleta no llevaba ninguna señal de identificación. Él dijo que se cambiara el rumbo. Dice, deseo darle el alto. Y cuando se iban estrechando la distancia entre los dos barcos, el capitán Baker estudiaba ansiosamente la cubierta de la extraña goleta. Él menciona que dijo, ahoy, gritó el capitán, así como manera de identifíquense, pero sus exclamaciones solo respondió el oleaje del mar. A Baker no le gustó la situación y decidió aclararla de inmediato. Ordenó uno de los botes que bajara y se dispuso a abordar el extraño y silencioso barco. Dice que con el sol brillando alto en el cielo, él y otros 2 miembros de la tripulación registraron la goleta de proa a popa. La encontraron en orden y en buen estado. No había señales de violencia ni de una partida apresurada. Además, como dijimos en un principio, todos los salvavidas estaban asegurados, lo que indica que nadie había intentado quitarlos. Naturalmente el barco estaba abandonado, y aunque los 3 marinos del Ellen Austin recorrieron completamente el barco, no hallaron el menor indicio humano. El capitán Baker estaba estupefacto. Pues obviamente, ¿no? ¿Dónde puede estar la tripulación? ¿O los habían arrojado del barco? ¿Algo misterioso y desconocido? ¿O habrían abordado otro buque por alguna razón? ¿Y por qué habrían de hacerlo? Pero si te abordas a otro lado, te llevas algo, ¿no? Y Exactamente, todo estaba intacto. Los conocimientos de los marinos del capitán no pudieron aportarle ninguna explicación que pudiera satisfacer esta curiosidad. Y al fin se limitó a llevar el barco abandonado hacia Boston, dejando a 2 marineros en la goleta. Sin embargo, aquí viene lo interesante. El 20 de julio, una tormenta separó a ambos barcos, o sea, al barco misterioso y al Ellen Austin. Temporalmente se perdió de vista su compañero de travesía, ¿no? Transcurrieron 2 días antes de que el barco abandonado volviera a ser avistado. Baker volvió a aproximarse a él y llamó a sus hombres, a los que había llevado a bordo para ejecutar algunas maniobras durante la travesía. Dice, ¿todo bien? Gritó, preguntó como la otra vez, y la respuesta, para su sorpresa, fue un absoluto silencio. Con la terrible sensación de estar viviendo una pesadilla, el capitán se dirigió al barco una vez más y lo registró otra vez de proa a popa, de babor a estribor. El barco estaba completamente desierto. Lleno de pánico, algunos de los tripulantes acudieron al otro lado, al lado del capitán, con visiones de monstruos marinos, demonios desencadenados, el famoso Kraken, ya sabes, y le pidieron que se retiraran de ahí. Dice, salgamos de este barco que está maldito antes de que perezcamos todos, gritó uno. Dice, quietos, ordenó el capitán.
este barco maldito no puede atemorizarme. Lo llevaré a puerto y ustedes me acompañarán. El Ellen Austin estuvo a punto de padecer un motín, pero el capitán Baker supo mantener a raya a sus hombres. Tras escoger a los más valientes de la tripulación, los envió a la goleta, dándole mosquetones para su defensa. Dice, no teman, aseguró, nosotros estaremos siempre a una distancia prudente. Así que volvió a enviar a sus hombres otra vez a la misteriosa goleta. Fiel a su palabra, el capitán mantuvo siempre a los dos barcos a solo unos cables de distancia entre sí durante los días siguientes. El destino, sin embargo, estaba decidido a intervenir otra vez. El 4 de agosto estalló otra tormenta que asustó tremendamente a los hombres del otro barco. Desesperadamente intentaron mantenerse en contacto con el Ellen Austin gritando a pleno pulmón, pero a medida que aumentaba la lluvia, decrecía la visibilidad y la goleta. No tardó en perderse de vista. ¿Y por qué no cuando vieron que venía la tormenta no dijo, a ver, tiren anclas, vénganse para acá, regresen al barco y Pues dejen es el que no barco vacío sabemos ahorita? también el tipo de oleaje, ya sabes, son marineros expertos. Precisamente hace rato estaba hablando. Pero una tormenta la ves venir, no aparece de la nada. Bueno, entonces aquí viene la otra parte. ¿Dónde me quedé? A Me ver. quedé en el Austin, que todos gritaron a todo pulmón y obviamente perdieron la visibilidad. Y unos minutos más tarde, los truenos, la lluvia, ahogaron los gritos de aquellos marineros. O sea, ya no los volvieron a escuchar. Cuando al fin se aplacó todo, Uh-huh. el furor de los elementos, el Ellen Austin empezó a buscar otra vez a la goleta. La buscaron durante 4 días, mientras el capitán luchaba con el histerismo de su tripulación. Eventualmente, el capitán Baker se vio obligado a continuar rumbo a Boston sin haber hallado el menor rastro de la goleta misteriosa. Simplemente se desvaneció y nunca volvió a ser vista. Así es, dicen en otros, Y en otros, llegó a Boston. pues él sí, pero la otra goleta pues desapareció. Ahora lo que sí Uh-huh. es que buscando en otros documentos decían que la parte frontal del barco, bueno, creo que donde tenía el nombre, había sido como arrancada. Entonces por eso no tenía nombre y no podían identificar. A la goleta le faltaba el Exactamente, frente. nada más. Todo lo demás estaba perfectamente bien. El nombre es lo único que le hacía falta. ¿No te imaginas? Envías a tus hombres y desaparecen y luego vuelves a encontrar. Entonces tú dices, ¿a dónde se fueron? ¿O vieron algo dentro del barco y se arrojaron al mar y se ahogaron? Pero estarían flotando, ¿no? Pero es que también el mar es demasiado grande. Pues muy buena tu historia. Oh, sí. Ya cuando vaya a hacer senderismo o algo, Me, algún monte, créeme, me me, voy a acordar de tu historia. sí se me enchinó la piel. Y no voy a ir por allá. Pues bueno, para nuestros escuchas, ahí en las redes sociales nos pueden decir si les gustó este formato para ver si podemos hacer otro episodio en algún futuro, una segunda parte. Y pues igual los temas que les guste o tengan ganas de que hagamos, nos pueden decir, nos pueden comentar, ya sea el correo o a la página de Facebook. Y pues seguiremos tomando en consideración sus opiniones. Así es. ¿Algo que quieras No se agregar? diga más, Lalo. Quiero una segunda parte de Misteriosas Desapariciones porque me quedé picada. Ahí en la descripción del episodio, ahí están las redes sociales y el correo del programa. Y pues no hay No más se que diga decir. más. Besitos. Solo despedirnos. Adiós. ¿Ya se fueron? Sale. ¿Ya? ¿Ya se fueron? Esto es una producción de SEAL Podcast.